se va a encontrar en la epístola del apóstol San Pablo de los Colosenses, el capítulo 1 y el verso 9 hasta el 10. Amén. Colosenses, capítulo 1 y verso del 9 hasta el 10. Cuando la tengan todos, hermanos, me dicen un amén. Amén. Dice, por lo cual también nosotros desde el día que le oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando frutos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. En el Salmo 133, la Biblia nos dice cuán hermoso es caminar juntos en armonía y así cantando alegre, porque Dios está aquí. En el Salmo 133, la Biblia nos dice cuán hermoso es caminar juntos en armonía y así cantando alegre, porque Dios está aquí. Alza tus manos y alaba a tu Señor. Él está aquí, milagros puede hacer. Abre tu corazón, Él está aquí, está aquí. Alza tus manos y alaba a tu Señor. Él está aquí, milagros puede hacer. Abre tu corazón, Él está aquí, está aquí. Reunidos estamos hoy aquí y juntos alabaremos al Señor. Los hermanos juntos en armonía y así cantando alegre, porque Dios está aquí. Reunidos estamos hoy aquí y juntos alabaremos al Señor. Los hermanos juntos en armonía y así cantando alegre, porque Dios está aquí. Alza tus manos y alaba a tu Señor. Él está aquí, milagros puede hacer. Abre tu corazón, Él está aquí, está aquí. Alza tus manos y alaba a tu Señor. Él está aquí, milagros puede hacer. Abre tu corazón, Él está aquí, está aquí. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor, yo te pido que rompa la cadena. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor, yo te pido que rompa la cadena. Que se abra la puerta de los cielos y de virtud mi alma sea llena. Que se abra la puerta de los cielos y de virtud mi alma sea llena. Mira lo que hizo Señor. Mira lo que hizo mi Señor.
Mira lo que hizo mi Señor. Me levantó y me liberó. Mira lo que hizo mi Señor. Caminando por la senda voy, caminando por la senda voy, de prueba en prueba, victoria tras victoria, caminando por la senda voy, de prueba en prueba, victoria tras victoria, caminando por la senda voy. El enemigo ya vencido está. El enemigo ya vencido está. Jesús lo venció muriendo en la cruz. El enemigo ya vencido está. Jesús lo venció muriendo en la cruz. El enemigo ya vencido está. Les invito a meditar la alabanza. Padre, a tus pies me postro, rompe mis prisiones todas. Oh, responde mientras
bendiga este culto, Dios bendiga la palabra en nuestras vidas, Dios bendiga a mi hermana que dirige y que en este día salgamos todos bendecidos en el nombre de Jesús. Gracias. Muchas cosas preciosas en el cielo tendremos, una linda corona que espera para mí. Oh, qué feliz, oh, qué feliz. Cuando estemos allá, oh, qué feliz, en las calles de oro, qué contento andaré. Oh, qué feliz, oh, qué feliz, cuando estemos allá, oh, qué feliz. Todos juntos alabando al Cordero de Dios. Cristo viene en las nubes a su iglesia a buscar, a sus santos para siempre reinar. Oh, qué feliz, oh, qué feliz, cuando estemos allá, oh, qué feliz, en las calles de oro, qué contento andaré. Cuando estemos allá, oh, qué feliz, todos juntos alabando al Cordero de Dios. Ya prepárate, hermano, este mundo dejar, nos espera un gran viaje a la mansión celestial. Oh, qué feliz, oh, qué feliz, cuando estemos allá, oh, qué feliz, en las calles de oro, qué contento andaré. Oh, qué feliz, oh, qué feliz, cuando estemos allá, oh, qué feliz, todos juntos alabando al Cordero de Dios. Oh, qué feliz, oh, qué feliz, cuando estemos allá, oh, qué feliz.
cuando estemos allá, oh qué feliz, todo el mundo alabando al Cordero de Dios. Señor les bendiga. Me van a disculpar un poquito, estoy chupando un dulce porque tengo la garganta media mala, así que por eso se me entiende medio raro tal vez, pero es por eso. Primero que nada quiero agradecer al Señor por la vida y la salud que Él nos da, y meditaba ahí en mi asiento lo que habíamos empezado a hablar antes que empezara el culto. Y darle un consejo a todos mis hermanos. Supongamos, yo llevo más de 20 años tocando el banjo. Yo le puedo enseñar a alguien porque yo ya sé tocar el banjo, ¿no es cierto? Sé cómo sacarle las cuerdas, sacarle los implementos, arriba y derecho, he arreglado banjo y así sucesivamente. ¿Y qué pasa con eso? Que yo puedo entonces dar y hablar del banjo. Puedo también ayudar a otros porque yo sé lo que es tocar el banjo, cómo se hace y ese tipo de cosas. ¿Y a qué voy a esto? La palabra dice que hay unos par de ministerios, ¿no es cierto? Porque algunos dicen tengo un ministerio tal, pero en la Biblia lo enumera, ¿no es cierto? Uno es el apostolado, otro los pastores, y uno de ellos es el maestro. El otro, el que nadie quiere, es el del servicio. Eso, nadie quiere ese ministerio. Pero uno de ellos es ser maestro. Y para ser maestro, yo no puedo llegar aquí, supongamos hoy día, yo decir, ¿sabe hermano? Voy a abrir hoy día aquí la Biblia y vamos a ver qué se nos da. No. Yo tengo que leer, primeramente ponerme en oración y decir, ¿qué les voy a dar de comer? A lo que yo le hablaba el otro día. Si yo como primero, les voy a dar de poder de comer a ustedes la palabra. Entonces, por eso, hermanos, el consejo es, usted ponga oído, pero siempre, si le está haciendo algo ahí, esto no me parece, vaya a la Biblia. Pídala a Dios porque Él nos dio su espíritu. Y Él dijo que su espíritu es el que nos guía a toda verdad. Y la verdad es Cristo. Yo aquí les puedo hablar de teología, de teoría, lo que yo pienso, pero si no me baso en lo que está aquí, es como si fuera un címbalo que retiñe, o sea, algo hueco. Por eso mi consejo, entre paréntesis, antes de empezar la palabra, es que escuche todo, medite todo, retenga lo bueno y vaya a la fuente, que es este libro que da la sabiduría y la inteligencia. Amén. Amén, Señor. En el día de hoy les traigo una palabra. Anoche le daba, le decía, le voy a dar el título de mi palabra, le decía a mi familia. ¿De quién creen que les voy a hablar? Y el título es, tal vez no me dice, a él no se lo comieron porque no olía a carne. Y pensaban y pensaban, ¿de quién él está hablando? Yo el otro día estaba viendo ahí TikTok y en una decía, a Daniel no se lo comieron porque no olía a carne. Y llegó hasta ahí. Hasta ahí nomás, ni siquiera dio una explicación ni nada. Y yo quedé en mi mente, ¿qué decía Daniel? No se lo comieron porque no olía a carne. Y claro, empecé a meditar, y yo decía esta semana, ¿qué voy a hablar? Y se me vino a la mente, y yo decía, ¿por qué? Y de repente el Señor me empezó a dar los textos en el Nuevo, en el Antiguo, y es obvio que Daniel no olía a carne. Porque él olía agradable delante de Dios y daba el buen perfume delante de Dios. No olía a carne como de repente nosotros que nos llevamos por las cosas de la carne. Así que por eso que el título dice, a él no se lo comieron porque no olía a carne. Así que yo creo que usted sabe dónde va a estar la palabra, en Daniel. Daniel 6, muy bien. Daniel 6, vamos a ir viendo un poquito ahí después la vida de Daniel. ¿Por qué no olía a carne?
Daniel 6, yo creo que todos hemos escuchado de Daniel en el foso, ¿no es cierto?, de los leones. Incluso el día me puse a ver El Rey León para ver un poquito qué eran las cosas de los leones. ¿No es cierto, el hermano Rey León? Daniel capítulo 6, del 19 al 22. ¿Si la han encontrado? Ese se baja el volumen más caliente porque se apaga. Dice así, si la han encontrado, Daniel 6, del 19 al 22. Amén. Daniel 6, del 19 al 22. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, ya no he hecho nada malo. Yo no he hecho nada malo. Yo nunca he estado delante de un león. No sé si usted ha estado delante. Bueno, mi papi sí, porque casó uno incluso hace años atrás, cuando todavía no estaba la prohibición de cazarlos. Pero una cosa es el puma que tenemos aquí chileno y otro el león que habla aquí como quiere representar la palabra que es allá para África, el león africano. Usted sabe que es un león enorme y es un león que mantenían, yo creo ahí porque era como castigo, lo mantenían con hambre para poder llegar y tirarle, ¿no es cierto?, a los culpables. Entonces aquí podemos ver primeramente que a Daniel lo habían echado injustamente. Y por eso le decía, él envió a su ángel, el cual cerró la boca de leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente. Vamos a ir para saber quién era Daniel. Vamos a ir a Daniel 1, y le voy a pedir a mi mami que me ayude a leer, pero que vamos a leer todo el capítulo 1 de Daniel, porque ahí da detallado quién es Daniel. Daniel 1 completo, por favor. Dice así, lleva por título Daniel y sus compañeros en Babilonia. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñado en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase la letra y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A esto el jefe de los eunucos puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea que vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Belsasar,
que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días y nos des legumbre a comer y agua a beber. Compara luego nuestro rostro con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos, que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y a Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños, pasados por los días del fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen. El jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. ¿Por qué quise leer todo esto? Porque aquí vemos primeramente que Daniel y sus amigos no eran cualquier jóvenes, eran de la realeza. O sea que tenían estudios, que eran letrados, sabían leer y muchas cosas más. Pero eso no era lo importante, sino que ellos eran temerosos a Dios, que es lo principal en este momento. Y sobre todo Daniel, porque aquí vemos, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Si usted empieza a investigar, tanto en la Biblia como en la historia, ¿por qué era tan que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse? Porque las comidas que hacían tanto o en Egipto, o en Babilonia, o en Persia, en todos, era sacrificada a los dioses. Entonces, ¿qué pasaba con eso? Que ellos antes de comer, todos se lo ponían a sus dioses y después pasaban los otros a comer. Entonces, Daniel, sabiendo esto con sus amigos, dijeron no, porque nosotros creemos en Dios, el único Dios, ¿no es cierto? Y pusieron, exacto, entonces pusieron en su corazón, no, por eso dice, no contaminarse con la comida. ¿Ustedes se imaginan en los palacios las comidas que deben haber visto? Carne, tal vez, de todos los, ahí las delicias, los postres, los vinos. ¿Se puede? ¿Y qué quiso comer él? Legumbre. Y si lo vemos en el ámbito espiritual, y agua, ¿no es cierto? Y si lo vemos en el ámbito espiritual, este mundo nos ofrece muchas delicias, pero lo que a nosotros nos conviene comer es esta palabra. Y el agüita es el Espíritu Santo. Y si lo llevamos en el ámbito espiritual, por eso que Daniel decidió estas 2 cosas mejores que comer las delicias que tal vez habían en esa mesa del rey. Y no es cierto, el eunuco estaba preocupado porque dijo, oh, me van a retar a mí o me pueden hasta matar tal vez si yo no les doy de comer a ustedes, van a estar flacos. Pero ¿qué decía la lectura? Que incluso ellos estaban más robustos, sus semblantes eran mejores que todos los demás. ¿Por qué? Porque cuando tú te propones agradar a Dios primeramente, Él te va a respaldar. Amén. ¿Y qué dice después? A mí me llama la atención cuando dice que después a estos 4 muchachos, en el 17, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia. Pero a Daniel le dio algo especial, entendimiento en toda visión y sueño. ¿Por qué? Porque después va a venir otra prueba más para Daniel. Porque la vida de Daniel fue prueba tras prueba tras prueba. Y no solo para él, también ustedes conocen la historia de los 3 jóvenes hebreos ahí en el fuego, ¿no es cierto? Vamos, y después cuando los llevaron al frente del rey, el rey decía, pero estos muchachos son, por así decirlo, espectaculares, no hay otros como ellos, decían. ¿No tenemos nosotros que así también resaltar en el mundo? Amén.
Mi mamá siempre nos decía, a mí no me interesa que hagan cartones o que sacan en primer lugar en las escuelas, eso no. Decía, lo que me honra es que hablen de ustedes, los profesores, que digan son buenas niñas, se comportan, son educadas, tienen algo especial, eso me honra, decía ella. ¿Por qué? Porque no vale de nada decir yo soy aquí y allá o tengo cartones y no soy amable, no tengo primeramente a Dios en mi corazón. ¿De qué sirve lo otro? ¿No es cierto? Vamos a ir a Daniel 2. Yo voy a ir leyendo porque vamos a ir leyendo intermitentemente, no el capítulo completo. Del 16 al 23, llámame del capítulo 2, del 16 al 23. Dice así: y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de los siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita rey y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tiniebla y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza. Ahora me has revelado lo que te pedimos, pues no nos has dado a conocer el asunto, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Amén. Bueno, si usted en su casa después quiere leer ahí del 2 en adelante, se lo dejo, pero se lo voy a parafrasear un poquito. Nabucodonosor tenía un sueño que no lo dejaba estar tranquilo. Yo creo que todos conocen esa historia, ¿no es cierto? Y él decía no, y cada vez que venía alguno decía, pero puedes, no, si no es eso. Y más encima él no quería decir cuál era su sueño. Él quería, para estar seguro que le estaban diciendo la verdad, él quería que le dijeran cuál era el sueño. Entonces Daniel, como ya tenía la inteligencia que Dios le había dado, él sabía que el único que le podía revelar esto, porque era el único que tiene ese poder, es el Dios Altísimo. Amén. Por eso que me gusta esa palabra cuando dice Dios no puede ser burlado. Amén. Porque aquí, como decía las palabras de Daniel, él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Por eso que Dios no puede ser burlado. Por eso que yo puedo engañarlo a ustedes. Yo me puedo presentar con una máscara delante de ustedes, pero Dios conoce lo más íntimo que estoy pensando en este momento. Él conoce lo más profundo, incluso a veces ni siquiera más allá de lo que estoy pensando, Él conoce hasta lo más profundo. Por eso que Dios no puede ser burlado. Por eso que ese día, cuando estemos todos delante de Dios, porque ya sea algunos para salvación y otros para condenación, Él nos va a decir todo lo que hicimos, lo bueno y lo malo, lo que pensamos alguna vez y lo que tal vez olvidamos alguna vez, Él lo va a hacer recordar. Entonces aquí vemos que Daniel, a pesar de que ya se sabía que Dios le había dado inteligencia, Él le daba aún más gracias, porque le decía, todo el poder proviene de ti. No es que él se creía, no es como algunos, no, yo tengo el poder, yo sé hablar en lengua, yo veo visiones, no, Daniel le daba la gracia a Dios porque él era el que tenía el poder. Amén. Entonces podemos aquí ir viendo el caminar de Daniel, y en el del 26 al 28 dice, respondiendo el rey dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi? Aquí ya vemos que ya fue delante del rey. Entonces Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni nadie lo puede revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama.
no quiero leerle todo lo que significaba, pero usted sabe que el Señor le mostró a Nabucodonosor los reinos que iban a venir y cómo iba a ser destruido su imperio sucesivamente, y los reinos que vendrían, y así, hasta, ¿no es cierto? Usted sabe la profecía que viene después ahí, el reinado del enemigo, de todo. No nos vamos a meter en las profecías, pero ese fue el sueño que tuvo Nabucodonosor, los próximos reinados que iban a haber y cómo su reinado iba a ser destruido. Pero aquí, como le decía a Daniel, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. O sea, cuando usted no sepa, tenga un sueño que lo aqueja y no sabe qué significa, pídale al Señor, Él le va a revelar. Porque hay sueños que quedan, hay sueños que pasan desapercibidos, pero hay sueños que igual a veces uno con la palabra comprende. Y hay sueños que también a veces uno dice, bueno, Señor, tú sabrás. Al 46 al 49. ¿Sí? ¿Me quiere ayudar? Del 46 al 49 del capítulo 2. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presente e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, a Mesach y a Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Aquí podemos ver, si uno se pusiera a buscar cuántas cosas podría hablar de Daniel, aquí podemos ver que gracias a Daniel otra persona le daba gracias a Dios por esto. Es lo que Dios quiere de nosotros, que las otras personas vean las obras que Dios ha hecho en nosotros y ellos también puedan dar gracias y vean a Cristo, que como yo siempre digo, a Cristo en nosotros. Por eso que daba gloria a Dios, dice, se postró y se humilló ante Daniel y mandó que le ofrecieran, porque él pensando todavía, ¿no es cierto?, Nabucodonosor, todavía no había venido el arrepentimiento a él, porque sabemos que después Nabucodonosor se arrepiente. Pero aquí él todavía pensaba en arrodillarse frente a Daniel pensando que él era el que tenía el poder. Pero en cambio Daniel le decía que no, y el rey le habló a Daniel, y entonces el rey engrandeció a Daniel y muchos honores grandes le dieron. Y aquí me llama la atención, porque usted sabe que en el capítulo 3 viene los rescatados del horno de fuego. Este es mi suponer. O a Daniel lo mandaron a otra ciudad, o Daniel estaba enfermo, o no pudo ir a esa reunión. ¿Por qué? Porque yo, conociendo al Daniel que voy leyendo hasta este momento, él tampoco se hubiera arrodillado delante de la estatua que había hecho Nabucodonosor, conociendo al Daniel que estamos leyendo. Y tampoco hubiera podido después Dios exaltarlo en el foso como vimos al principio, ¿no? Por eso que el Señor da la inteligencia, como yo les digo. O a Daniel lo mandaron a otra región que tenía que ver con Babilonia, o estaba enfermo. Algo debe haber pasado, porque yo creo que Daniel hubiera estado ahí también, de pie delante con sus amigos. También hubiera sido, y hubieran sido 5. Por eso que cuando uno va leyendo ahí, como porque sabemos que aquí Daniel nos sale en el capítulo 3. Lo tenemos más que claro. Entonces ahí nos vamos ahora a saltar al 4. El 4, aquí viene ahora la locura de Nabucodonosor, porque otro sueño también empezó a estar en la cabeza de Nabucodonosor. Y como ya el rey sabía que el único que podía revelar estas cosas era Daniel. Así que vamos a ir a Daniel 4, del 25 al 28. Dice así: que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba de campo te apacentarán como los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti.
hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. En cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor, de 25 años. 28, hasta ahí. Si usted quiere leer ahí el 4 para saber por qué Daniel estaba haciendo esto, un poquito es, bueno, nuevamente un sueño, y sabemos que el Señor iba a probar el corazón de Nabucodonosor y lo iba a dejar como una bestia, como la bestia del campo. Le iban a crecer las uñas, el pelo y todo, pero esto él tuvo un sueño antes que pasara esto. Entonces el único que podía decirle la verdad era Daniel. ¿Y por qué quise leer esto? Porque Daniel, supongamos usted si lo llamara, en un caso, el presidente en este entonces, porque ya no hay rey aquí, o no hubo rey nunca aquí en Chile, pero supiera que usted es el único que puede revelar el sueño que es. Dígame usted que usted se pararía y si el Señor le dice, ¿le diría la verdad? ¿Le diría a usted va a ser como un animal? Yo me imagino el temor que tal vez debe haber sentido Daniel al presentarse delante del rey y por segunda vez, porque la primera vez era como decirle lo que iba a pasar con su reino, y se maravilló, pero esta vez decirle lo que le iba a ocurrir a él por soberbia. Y aquí quiero llevarlo con esto, que Daniel le hablaba la verdad. ¿Usted le habla la verdad a los demás? Por más que quiera caerle bien o no caerle bien, pero sobre todo en los temas cuando es del cristianismo, de Jesús, de la Biblia, usted tiene que hablar la verdad. No puede adornarla, porque cuando usted empieza a adornar la verdad, es como cuando le decimos a algunos, bueno, sí, tú eres bueno, pero necesitas, y como que trata uno de arreglarla, y la palabra dice, no hay ninguno bueno, no hay ninguno justo. La palabra es simple. Yo no puedo decirle cuando alguno me dice, una vez un casero me dijo, pero tú eres una chica tan buena, tan buena. Y dije, no soy buena, porque por eso necesito a Jesús, le dije, porque no hay ninguno bueno, porque en esta vida por más que hagamos un poquito es pecado, necesitamos a Jesús. Y él me quedó mirando y me dijo, no entendía eso. Y dije, sí, no hay nadie bueno, uno puede parecer amable, cosas, pero tenemos el pecado, la maldad, es nuestra naturaleza. Por eso me gusta Daniel, porque él, a pesar de estar delante del rey, él le dijo la verdad. ¿Por qué? Porque aquí le dice, por tanto, rey, acepta mi consejo. Imagínense, Daniel dándole un consejo al rey. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad, dándole como una salida. Pero si usted después, yo no le voy a leer, pero si usted sabe que si empieza a leer después, Nabucodonosor no tomó el consejo. Claro, en el 30 y después vemos que él empezó, qué grande Babilonia, ¿quién habrá hecho esto? Y empezó a enorgullecerse aún más. Y en ese instante, 7 años pasaron para que de nuevo pudiera volver a ser el rey que era antes, pero ahora con un corazón nuevo, porque entendió que solo hay un Dios y que ese Dios es el Rey de los cielos y el Señor de señores. Vamos a ir ahora donde habíamos leído, porque yo quería mostrarles quién era Daniel, porque él olía olor agradable, porque desde el inicio él dio ese parecer, ¿no es cierto?, que él no se contaminaba, Dios le dio dones, hablaba la verdad, sea quien sea que estuviera delante de él, él hablaba la verdad. ¿Por qué? Oraba, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver la oración, porque aquí, cuando es en el pozo de él, vemos la oración, que por eso vamos a leer completo el capítulo 6. Amén. Daniel en el pozo de los leones. Dice así: pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas, que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas
diese en cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque habían en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y los sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, y si no le hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirme, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo el edicto de que había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba, y daba gracias delante de su Dios, como solía hacerlo antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Y fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en este espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Entonces el rey, diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey le dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú te continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera, y a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones. Ellos, sus hijos, sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia
del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales, maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Amén. Amén. Gracias, Jesús. ¿Podemos o no podemos ser nosotros canal para que otros vean a Dios? Porque aquí, imagínense la declaración que dio Darío después de ver este milagro. Así es, Jesús. Es como cuando usted le dice, no, es que yo sé que Dios va a ser así conmigo. Dios, yo sé que me va a ayudar en esto, yo sé que me va a sanar. Así es. Y usted le va a demostrar la fe a los otros y van a creer en Dios. Aquí podemos ver nuevamente Daniel intachable. Daniel es el claro ejemplo cuando Cristo nos dice en el Nuevo Testamento que por mi nombre te perseguirán. Esto es lo que quiere decir. Daniel no andaba haciendo cosas malas, sino él lo único que hizo, claro, no siguió la ley en ese entonces, pero fue porque prefirió temer a Dios y hacer lo que siempre hacía, porque no fue que Daniel escuchó esta prohibición ahora y dijo, voy a ir a orar ahora. Él oraba siempre. Es como lo que nosotros le decimos, hermano, no espera a ver los días más malos para empezar a tener una comunión con Dios. Hay que empezar desde ya. Cuando les decíamos van a venir cosas, vino la pandemia, vinieron todas estas revoluciones y nosotros años atrás, hermano, hay que ponernos a cuenta. Hermano, hay que buscar al Señor, van a venir cosas peores y no las estamos viendo. Por eso, si hoy no está haciendo como hacía Daniel, empecemos a hacer. Ayúdanos. Y aquí podemos ver, ¿no es cierto?, que estas personas siempre es como el enemigo, siempre va a tratar ahí de buscarnos cosas. ¿Y qué más le podían sacar a Daniel? Que era su relación con Dios, ¿no es cierto? Pero, ¿sabe lo que me llama la atención? Es lo mismo que sucedió en el Arca de Noé. Yo iba a predicar igual el Arca de Noé, íbamos a detallar bien ahí el Arca, porque hay muchas cosas erróneas que de repente se dicen sobre el Arca de Noé. Pero la otra, cuando Dios también le cerró, porque le debe haber cerrado la boca a los leones, a los cocodrilos, a no sé qué otra, a los rinocerontes. Usted sabía que los rinocerontes son los más peligrosos que los leones incluso. ¿Y qué cree que les daban de comer? Noé y su familia, tal vez que les daban en la boquita, tal vez le hacían cariño, y los animalitos. ¿Usted sabe cuánto estuvieron en el Arca de Noé? Porque algunos... Eso fue cuando paró de llover. ¿Ve? Ese tipo de cosas es porque fue un año. Porque cuando usted lee, la historia dice que Noé entró con 600 años. Pero cuando salieron tenía 601. Entonces, por eso, ese tipo de cosas. O igual las parejas que entraron. Porque fueron 7 de animales puros y 2 parejas de animales impuros, también de las aves. Son ese tipo de cosas que a veces uno las pasa nomás y dice, no, que hablan de 2 en 2 nomás los animales. Pero son ese tipo de cosas, porque 40 días llovió, se abrieron las cataratas del cielo y todo, y a los 40 días dejó de llover, pero a los 150 ya la tierra reposó y las aguas empezaron a bajar. Pero ahí después, ¿no es cierto?, empezaron a mandar los pajaritos, y usted ahí sabe lo demás, pero fue un año, porque por eso se pone a leer, fue un año. Pero volvemos aquí a Daniel y vemos que también al león el Señor le puso ahí al ángel para que no se comiera a Daniel. En el Arca de Noé también vino lo mismo, porque si no, se imagina si hubieran comido entre los animales, como el ciclo sin fin. El león se come el antílope come el lobo, y así, se hubieran comido entre todos. ¿Imaginan ese desorden ahí en el Arca de Noé? ¿Pero por qué? Estaba la mano de Dios. Él controló sus instintos, ¿no es cierto? Y ahí podemos ver que Él es dueño de la creación. Y como yo le decía, ¿por qué me llamaba la atención eso? Porque después de que sacaron a Daniel, el rey mandó a echar a los leones a todos los que habían hablado en contra de Daniel. Y ni siquiera dice que habían puesto un pie. ¿Y qué hicieron los leones? Le quebraron los huesos, dice. Se apoderaron, dice, y su mujer, y aún no habían llegado al fondo del foso
cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Imagínense la misericordia, porque echaron a Daniel y los leones tendrían que haber venido inmediatamente, ¿no es cierto?, a olerlo. Pero no olía carne. Esa era la diferencia. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Y vamos ahora. Primeramente, Daniel tenía temor de Dios. Daniel oraba y le llevaba todo a Dios. Tercero, Daniel hablaba la verdad. Y vamos a ir leyendo, vamos a ir a leer un poquito Proverbios, que es donde más nos habla del temor de Dios. Vamos a ir primero ahí, si lo encuentran antes que yo, Proverbios 1:7. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Daniel no. A él tenía la sabiduría de Dios, porque él tenía desde cuando vimos que él no quiso contaminarse con la comida. Desde ya vimos que él tenía temor de Dios. Vamos a Proverbios 2:6. Dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. O sea que usted puede decir, sabe que a mí no me quedan las cosas, no sé qué hacer, pídasela a Dios. Usted vio lo que hizo Daniel, no se contaminó, ayunó, oró, ¿y qué vino? ¿Qué fue su recompensa? El Señor le dio inteligencia, ciencia, sabiduría, y le dio visión y sueño, interpretación de sueño, ¿no es cierto? Después, Proverbios 3, del 13 al 15, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puede desear no se puede comparar a ella. Porque la inteligencia y la sabiduría es un espíritu del Señor. Por eso que cuando ahí, no sé si en hay un capítulo, en el 4. Por eso que la sabiduría dice, yo amo al que me ama. Por eso que no puede ser Dios, porque Dios ama este mundo, aunque igual está airado. Pero la sabiduría dice que ama al que la ama a ella. La sabiduría te va a amar si tú la amas a ella, porque es un espíritu de Dios. En Proverbios 15, si nos pusiéramos a hablar de sabiduría, todo el proverbio es de sabiduría. Pero unos par de textos, Proverbios 15:33. Sí. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y la honra precede la humildad. Nuevamente, el temor es enseñanza, o sea, igual debo enseñar lo que tengo. Si Dios le ha dado sabiduría, debe enseñar. Es lo que yo le decía, pues. Yo no puedo ponerme a hablar algo que yo no comprendo, algo que yo no sé, porque es como yo ponerme, no sé, yo puedo hacer algunos platillos, pero yo no sé más allá de ser chef o cosas así que hacen las cosas, o supongamos yo no sé nada de autos. Y se imagina yo me pongo a dar una charla de autos y yo no tengo entendimiento solo porque busqué unas par de cosas que decían y les puedo decir, pero si yo nunca he arreglado un auto, ¿cómo les voy a dar la experiencia de eso? Por eso debemos tanto yo tener la sabiduría y enseñarla y vivirla también, no solamente de palabra. Salmo 111:10. Salmo 111:10 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. ¿Por qué? Porque yo cuando leo la escritura me hago sabio, porque en ella está la sabiduría. Efesios 1 del 15 al 18. Efesios 1 del 15 al 18. Efesios 1 del 15 al 18 dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús
y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu. Por eso yo decía que es un espíritu de Dios. Ahí dice con minúscula, los dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a lo que os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. O sea, que aquí vemos que el escritor, ¿no es cierto?, él decía que ojalá todos tuvieran este espíritu de sabiduría y de revelación y conocimiento de él. Pero ¿cómo? Por eso es que todo va conectado. Por eso dice, la fe viene por el oír la palabra. Cuando yo leo la palabra también me hago sabio. Pero también tiene que venir la iluminación y la revelación de parte de Dios. Yo no puedo hablar cualquier cosa, pero tenemos que pedirla. Daniel oraba y llevaba todo a Dios. Vamos a ir a Tesalonicenses. Ay, ahí se me... Era 5, del 16 al 18, pero no le puse si era primera... A ver. Orar sin cesar. Sí, es primera. Sí. Del 16 al 18. Estar siempre gozoso, orar sin cesar, dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Yo creo que todos nos comunicamos, porque ¿se imaginan uno estando en casa y no hablara con nadie? ¿Cómo sería nuestra relación? ¿Cómo yo conocería cuál es el plato favorito de mi mamá o de mi papá para poder cocinar? ¿O qué es lo que les gusta? ¿O si están enfermos si no hablamos? Y es lo mismo con Dios. Dios, ¿cómo no se va a querer comunicar con nosotros si nosotros no vamos a Él? No vamos a Él en oración. No le pedimos, no le... Daniel decía que oraba 3 veces al día. No decía después del edicto él oró 3 veces. No, él oraba como siempre, las 3 veces al día. Y abriendo, ¿por qué? Porque miraba hacia Jerusalén. Entonces nosotros también tenemos que llevarle todo al Señor, todas nuestras peticiones. Y consultarle también todo, porque usted sabe que Daniel le consultó todo a Dios, tanto de los sueños, de las visiones, de todo. Filipenses 4, del 6 al 7. Filipenses 4, 6 y 7. Dice así: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Afanoso podría ser también perezoso, en esa hay un sinónimo también, ¿no es cierto? Por nada sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego. Es como lo que estamos haciendo, estamos orando antes de los cultos, ¿para qué? Para que Dios sea con nosotros. Amén. En la media vigilia. Le llevamos delante del Señor una petición, que queremos que Él esté con nosotros, que todo sea armonioso, y Dios nos está escuchando. Eso es lo que quiere Él. Y ayer se dijo este texto, yo creo que mi papi lo sabe, Jeremías 33:3, ¿qué dice? Clama a mí y yo te responderé, y Él te enseñará cosas grandes y ocultas, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no. Y no fue con Daniel así. ¿Qué decía? El Dios de los misterios. O sea que Dios también a usted puede revelarle cosas, hermano. Porque a veces lo miramos las grandes cosas que Dios hacía con Daniel, con todo, y parece como lo viéramos lejano. Si Dios es el mismo de ayer y de hoy, Dios puede hacer exactamente lo mismo. ¿Usted cree que no lo puede librar de repente, si anda por el cerro por ahí, pueda callarle la boca al león? Yo sí lo creo. Dios puede protegernos, como decía, de un accidente, cuántas cosas. El otra vez íbamos para Carbonero y el camión nunca paraba y de repente frenó de a poquitito y pasamos el auto chiquitito. Hubiéramos quedado ahí como sopaipilla y aplastados. Pero Dios nos libró. Porque Dios es el mismo de ayer, así como lo hizo con todos, con José. Imagínense, José estuvo en la cárcel
inocente. Daniel, vemos también los jóvenes hebreos ahí, porque Dios sigue siendo el mismo. Él no ha cortado su mano para hacer milagros, hermanos. Somos nosotros los que no creemos. Bueno, le quedó claro ahí en la palabra. Amén. Que nos hablaba de fe. La fe puede mover montañas. Y algunos dicen, un dicho. No, la palabra dice así, que podíamos mover montañas. No es un dicho, en la palabra fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Hebreos 4, 16. Hebreos, si lo pillan antes, Hebreos 4, 16. Sí, dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tendríamos entonces nosotros que tener confiadamente que Cristo nos está escuchando, porque si no creemos que Él nos está escuchando, entonces ¿en qué estoy creyendo? Porque Él dijo que iba a estar con nosotros siempre. Amén. Y Él nos está escuchando. Así es. Salmo 18, 6. Salmo 18, 6. Si alguien lo pilla, lo leo. Salmo 18, 6. Dice así. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. O sea que usted sabe que este era un salmo de David, ¿no es cierto? Sí, gracias. Cuando sobre todo ahí Saúl lo estaba persiguiendo. Pero él decía, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios y Él me oyó desde su templo. Y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. O sea, Él no solamente para pedir cosas, sino cuando estoy en angustias, cuando estoy alegre. Él quiere saber todo de nosotros, porque Él es Padre. Yo creo que ustedes, los que son padres, quieren saber la vida de sus hijos, porque no creo que no les va a interesar. Les interesa la vida de sus hijos, qué les pasa, qué les duele, por qué lloran. Yo creo que todos quieren saber qué te pasa. Yo creo que las mamás de repente con solo una mirada saben qué es lo que está pasando a veces, ¿o no? Sí, Señor. Entonces, ¿qué más Dios también que el que conoce todas las cosas? Daniel hablaba la verdad. Vamos a ir a Tercera de Juan 1:4. Tercera de Juan 1:4 dice: no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Era Juan mandándole, ¿no es cierto?, una carta ahí, y decía que su mayor gozo de él, porque es Juan hablando, que sus hijos, porque él los veía como hijos espirituales, ¿no es cierto?, anden en la verdad. Y nuevamente vuelvo a recalcar, ¿cuál es la verdad? En Cristo. Andar, ¿no es cierto?, en Él. Vamos a Juan 8, Juan nomás, 8, 31 y 32. Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea, para yo poder hablar la verdad, es que debo permanecer en la palabra, porque ella es la verdad. Por eso yo les decía, yo puedo escuchar muchas predicaciones, puedo escuchar muchas enseñanzas, pero yo toda la tengo que llevar que se base en la Biblia y que sea la verdad, porque si se pasan, porque hay veces, hay predicadores hoy en día que solo leen un texto y después empiezan a hablar como cosas, yo creo, o yo me baso en esto, pero no abren más la Biblia, solo para dar el texto. Y cierran la Biblia, o incluso ya ni abren la Biblia, solo llevan hojas y leen los textos que tienen en la hoja y nada más. Pero a mí me gusta cuando en la iglesia empezamos a escudriñar, porque yo meditaba, si usted se pone a meditar, porque a mí me gusta mucho poder imaginar, cuando iba Jesús, ¿por qué la gente iba a Jesús? No habían cultos como los que hacemos hoy en día, sino aquí iban a Jesús, a escuchar la palabra, a escuchar su enseñanza. Otros querían sanidad y así sucesivamente, pero iban por escuchar lo que Él iba a decir. ¿Qué iba a decir Jesús hoy día? ¿Qué Él tiene de nuevo?
Después pasamos, la iglesia fue perseguida, obvio, y fue en cuevas, pero lo que querían escuchar era el sermón, la palabra. En los 1800, 1500, todo era, ¿qué será el sermón que nos va a dar hoy día el pastor? Pero yo la iglesia que veo hoy en día pasamos, hoy día ahora ya los 2000 y tanto, es una iglesia con un escenario, luces, el púlpito ya lo sacaron, ahora son todos así como puro escenario y con micrófono y toda la banda nomás adelante y saltamos y toda la cuestión y la palabra 10 minutos, si no es mucho, lo demás, todo el resto de horas o 2 horas tiene que ser pura alabanza. ¿Y dónde queda la enseñanza? Si aquí el mismo Jesús, porque aquí mi Biblia está con rojito, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hermanos, si aunque sea nosotros viniéramos a la iglesia solamente, ni siquiera a cantar, a orar y a escuchar la palabra, eso tendría que llenarnos. La alabanza es algo que usted da porque está alegre. Porque ¿qué dice? El que está alegre cante alabanzas. Sería algo de gratitud y alabanzas. Y no tendría que ser solo aquí, tendría que ser en la casa, en todos lados, alabanzas. Pero yo lo que más tendría que venir al culto es porque yo quiero escuchar palabra de Dios. Amén. Porque tengo que alimentarme, porque si no voy a ser una persona raquítica espiritual. Y no solo raquítica, voy a oler a carne. Y ahí es donde nos quiero llevar después. Porque si yo no hago como hacía Daniel, por eso que yo estoy leyendo todos estos textos, porque Daniel tenía temor de Dios y le estoy llevando al Nuevo Testamento para que lo que Dios quiere de nosotros. Después dice Daniel oraba, vimos que había que tener todo tiempo oración. Ahora estamos viendo que hablaba verdad. Por eso que él no olía carne. Él tenía un perfume agradable que llegaba delante de Dios. Porque decía que a él lo hallaron inocente, no había falla en él alguno. Eran jóvenes intachables, decía también al principio cuando leíamos todo el primer capítulo de Daniel. ¿Dios podrá decir eso de nosotros? Ayúdanos, Señor Jesús. Que somos inocentes cuando no han hecho cosas, o si tenemos culpa a veces de cosas que nos han dicho. Por eso tenemos que meditarnos. ¿Estoy oliendo a carne o estoy teniendo un olor a perfume agradable delante de Dios? Segunda de Timoteo 2:15. Son textos cortos, no tan largos. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procurar es como anhelar, es como, por eso dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. O sea, yo veo de repente los chicos cuando, tengo a varias personas cuando de repente sacan su cartón y le aprobaron su tesis. O le aprobaron, que le dieron soy profesor, dicen algunos, soy ingeniero, y la alegría de ellos, porque aprobé, decían, todos estos años de estudio, sirvieron y saqué, y todos en la alegría, le regalan regalo, y aquí Dios me dice que procure presentarme a Dios aprobado como obrero, o sea, que Dios me diga que estoy aprobada. ¿No sería mayor alegría también? Que de todas estas cosas de aquí de esta tierra, que Él es el que me apruebe. Porque dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahora vamos a volver a Daniel 6:22, perdón. Donde hace tiempo no predicaba con esta Biblia, se me pegan las hojas. Me lo pegaba con la chiquitita. Cuando leíamos, es cierto que mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca para que no me hiciera daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey. Como yo les decía, Dios mandó a su ángel para que lo resguardara, porque Daniel tenía olor agradable. Y en 2 de Corintios, vamos trayendo para allá y para acá con la palabra, 2 de Corintios 2, 15 y 16. 15 y 16 dice así: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan
y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y aquello olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Leyó lo que entendió, decía, porque para Dios somos grato olor de Cristo. O sea, ¿a qué debemos oler nosotros? A Cristo. Yo debo emanar el olor de Cristo, que Cristo vive en mí, no el olor a carne, que después vamos a ver qué es el olor a carne. Por eso dice, para que Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Pero aquí hay otra parte, dice, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? O sea, Daniel, él olía a Dios. Por eso que vino el ángel y lo protegió y le cerró la boca a los leones, ¿no es cierto? Señor. Pero los que querían hacerle mal a Daniel, olían a muerte, porque los leones vinieron inmediatamente y se los comieron. ¿No es cierto? Señor Jesús. Por eso que podemos ver ahí... Después vamos a Gálatas 6, 6, del 7 al 9. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y usted sabe que un poquito después, antes, bueno, igual lo vamos a leer después, me parece mucho que lo puso, ¿no? Sí, Gálatas 5. Ahí nos habla todo de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Creo que uno de los textos que más hemos leído siempre, sobre todo en nuestra vida, es el fruto del Espíritu, ¿no es cierto? En Gálatas 5:22. Pero ahí, ¿no es cierto?, cuando dice, por eso yo decía, Dios no puede ser burlado. Ya vimos cómo reveló algo que solamente estaba en la mente de Nabucodonosor. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, más que el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y si volvemos para un poquito para atrás, en Gálatas 5, 16 y 17, ¿qué dice? Digo pues, andar en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. ¿Me puedes leer hasta el 23? Dice así: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celos, iras, contiendas, disensión, herejías, envidias, homicidios, borrachera y orgía, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. O sea, todo lo que me aleja de Dios es carne, por así decirlo. Pero imagínense, ¿por qué nos detalla más el fruto del Espíritu? O sea, oler a Cristo. Porque voy a tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Voy a hacer igual los 2 mandamientos que encerró Jesús, para no decir los 10, que es amar primeramente a Dios y después a mi prójimo. Es lo mismo, porque si yo tengo el fruto, no voy a quererle hacer mal al otro. Es sencillamente eso. Yo no le voy a querer hacer mal al otro si yo tengo el fruto del Espíritu. Y sobre todo voy a querer amar a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, si nosotros sembramos para la carne, nos va a ir mal, porque vamos a oler mal, no va a haber olor agradable delante de Dios. Primera de Pedro 5:8. Si ahí alguien la pide primero. Primera de Pedro
Ser sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así que ya les quedó claro quién es ahora el león que anda tratando de rugir y queriendo oler en qué andamos. Por eso es que tenemos que tener cuidado, porque en ese entonces a Daniel el león lo olió y no pasó nada porque él olía un olor agradable. Pero el enemigo anda buscando a quién devorar, o sea, anda. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si nos pilla con un olorcito a carne? Si tenemos los deseos de la carne, nos va a querer devorar, pues. Y ese es el problema, por eso es que hoy tenemos que ver a qué estoy oliendo. Vamos a ir a Romanos 8, quedan unos par de textos nomás, Romanos 8, del 5 al 14. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Amén. Ahí, si usted se da cuenta, nos habla, ¿no es cierto, Romano, los pros y los contras de lo que si yo hago, porque los que son de la carne piensan cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, con mayúsculas, o sea, Espíritu de Dios, en las cosas del Espíritu son en las que piensan. Por eso tenemos que tener cuidado. Y también en el 11, no sé, dice, y si el Espíritu, con mayúscula, de aquel que levantó de los muertos a Jesús, por eso que los muertos van a resucitar, porque tenían el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Sí, y muchas veces igual, por eso que hay alguna, porque es todo por el Espíritu Santo. Si por Él es que tenemos, vamos a tener la redención. Si no es porque usted sea el mejor, no, porque fallamos, pero tenemos al Espíritu. Por Él todavía no aparece el anticristo. Exacto, es todo por el Espíritu Santo, no es porque usted sea usted o él, no, si el Señor nos escogió para poder ser salvados, si eso lo dice la palabra, pero es por su Espíritu que Él nos tiene, por su sello. Por eso dice, y si alguno, si es que lo tiene, dice la palabra ahí, por eso es que es necesario tener el Espíritu de Dios, hermanos, porque sin Él nos vamos a quedar aquí, porque el Espíritu es necesario para poder volar. El Espíritu va a ser necesario para poder que el hermano que se fue en el Señor se levante y resucite. Es todo por el Espíritu, porque por el Espíritu vamos a tener sabiduría, por el Espíritu vamos a tener entendimiento, por el Espíritu yo voy a hablar la verdad, pero la verdad de Cristo, no mi verdad. Y Daniel lo tenía. Espíritu yo puedo orar. También porque dice que Él me va a enseñar todo lo que yo deba pedir. Y si me olvido de algo, Él me va a hacer recordar. Voy a orar por alguien que tal vez ni siquiera sé quién es. No, y Él ora por nosotros. Exacto, porque Él dice que intercede. ¿Y qué es interceder? O sea, hablar con Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Jesús dice también que intercede, pero ellos son uno. Son uno. Por eso que la palabra a veces, yo lo entiendo, a mí igual me pasa que a veces uno lee nomás y lee. Pero a veces hay que detenidamente leer cada texto. Si usted no lo entiende, léalo detenidamente. Dime. Y de igual manera, dice en el Romano 8:26, de igual manera el Espíritu con mayúscula nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemido indecible. Mas Él, que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu,
porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Por eso es que cuando Jesús decía que no va a ser perdonado si usted habla en contra del Espíritu Santo, porque Él es su esencia, Él es el que nos está ayudando en todo. Es su mente, es eso, porque Él nos va a guiar a la verdad. Por eso que dice, más el fruto. Y a veces uno dice, los frutos. No, es un fruto. Yo le digo las virtudes del fruto. Es como una naranjita que cuando usted va sacando cada gajito, ¿no es cierto?, de la naranjita, usted se lo va comiendo, ¿no es cierto? Ya, pues esto es lo mismo. El fruto del Espíritu es un fruto que conlleva todas las vitaminas que usted necesita, que es el amor, el gozo, la paz, pero usted tiene que ir comiéndolas. ¿Y cómo vamos comiendo? Por la palabra de Dios, y va esto todo junto. Esto no va algo separado, tiene que ir todo junto. Yo puedo leer mucho, pero si no tengo el Espíritu, voy a hablar de lo que a mí se me pegue la gana. ¿No es cierto? Y si yo tengo el Espíritu me va a guiar a que yo lea la palabra. No puede ir algo sin lo otro. Tiene que ir todo junto. Mateo 26, 41. Mateo 26, 41. 26, 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, está hablando del espíritu, pero la carne es débil. ¿Por qué? Porque el espíritu le pertenece a Dios. El espíritu siempre va a querer estar con Dios. Pero el problema es nuestra carne. Es como decíamos, en este día tal vez sería rico haberse quedado en la casa y estar calentito, en pijamita, con un chocolatito caliente, ¿no es cierto? Una sopa y pilla, que siempre acá en el sur llueve y ya la sopa y pilla. Pero ahora nosotros estamos nutriendo nuestro espíritu. ¿Para qué? Para que se cayó, para que olamos, tengamos ese olorcito rico, ¿no es cierto?, que Dios quiere de nosotros. Y hay una palabra que a mí, voy a leer el último texto, una palabra que me impactó mucho cuando mi mami la dio, que fue la del siervo. Porque yo nunca había más allá estudiado lo que es el siervo. Y en el Salmo 42, Salmo 42, yo no sé si ustedes estuvieron, pero para mí esa palabra, hay palabras que a uno le quedan como marcadas, a uno, le quedan como marcadas, y una de esas fue cuando predicó mi mami el Salmo 42, que dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma mía. No sé, y yo, claro, mi mamá ese día empezó a decir las cualidades y por qué bramaba el ciervo. Y el ciervo brama porque se siente sucio y necesita de las aguas para ir a lavarse. ¿Por qué? Porque si lo encuentra el león o sus otros depredadores se lo van a comer. Y es lo mismo que yo le estoy hablando ahora de lo que había pasado con Daniel. Por eso dice, como el ciervo brama por las corrientes, así clama por ti, oh Dios, mi alma mía. Si yo en mí hay pecado o hay cosas, pero yo entiendo que está mal, hoy es el día para bramar y pedirle al Señor que vengan esas aguas y me limpie. Porque el enemigo que dice que anda como león rugiente queriendo devorar al que pille con olorcito a carne. Eso es sencillamente. Y por eso hoy en día yo lo invito, estamos oliendo un olor de Cristo, como decía la palabra, estoy oliendo a Cristo y por eso el enemigo hasta ahí nomás llega, está rodeando por fuera nomás de la casa y anda como león ahí, pero no pilla el olor, o se va acercando porque está pillando el olor de muerte. Porque decía, el olor de vida y el olor de muerte. ¿Qué olor estoy emanando? Y a eso yo quería llevarlo hoy día. Por eso el título era, a él no se lo comieron porque no olía a carne. Procuremos, hermano, oler a vida, oler al fruto del Espíritu, que no andemos. ¿Usted vio lo que pasó con el rey Darío? Lo que dijo cuando vio después a Daniel vivo. Así debemos impactar a los de afuera. Pero para eso debemos dar un olor agradable para los de afuera. Porque si yo aquí me comporto y hoy me veo como un angelito que no hago nada, pero afuera estoy dando mal olor, sepa que el enemigo anda ahí rodeando y lo va a seguir y después lo va a dejar en vergüenza.
Porque cuando nos quiera decir, oye, pues sí, me hizo esto, y es cristiano. ¿O no? Ayúdame, Jesús. Ha pasado muchas veces, te lo digo por experiencia propia. Allá en la iglesia grande de repente llega y dice, ¿y esa está cantando? Uy, yo la he visto aquí y allá. ¿Qué olor estamos dejando afuera? Por eso en este día esa es la palabra y espero que todo hoy día salgamos oliendo rico a Cristo. Le voy a pedir a mi papi que pase para que ore por esta palabra, por los hermanos que están enfermos, ¿no es cierto? Y nuevamente por esa vigilia que vamos a tener y orando por los que van a escuchar esta palabra. Humillamos nuestro rostro delante del Señor. Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra, la cual tu palabra, Señor, nos enriquece. Tu palabra nos da sabiduría, Señor, nos da entendimiento y nos hace ser mejores personas, Señor, en este mundo. Tu palabra dice que fuimos apartados, Señor, solamente para usted. Permítanos, Señor, cada día, Dios mío, oler ese grato olor, Dios mío, delante de tu presencia. Dios mío, tu palabra es como el incienso, Dios mío, que se derramaba, Dios mío, en el tiempo antiguo. Así también, Señor, nosotros somos delante de usted una preciosa flor, Dios mío, y que debemos de oler como esa rosa, Dios mío, que suelta ese olor maravilloso y se impregna en el aire. Ayúdanos, Dios mío, cada día a poder aprender de tu palabra y te pedimos, Espíritu Santo, que cada día nos enseñe a poder compartir, Señor, a leer y a buscar de ti, porque sabemos que solo no estamos. Está tu presencia junto a nosotros. Bendice a la iglesia, bendice a tu pueblo, Señor, que salgamos, Dios mío, contentos, con alegría. Y el gozo más grande de la salvación siempre tiene que estar en nosotros. Muchas gracias en esta tarde. Bendice a los que están enfermos, Dios mío. Si es tu voluntad, Señor, sánalo. Pero tu voluntad es la que se mueve en el cielo como en la tierra. Queremos aprender cada día, Señor, pero tu voluntad es la que se mueve. Y queremos que tu voluntad se mueva sobre nosotros. Si hasta aquí, Señor, usted lo ha tenido en pie, es porque ha sido por gran misericordia que ha tenido para con nosotros. Gracias, Padre. Cada día queremos aprender más y más y queremos caminar en justicia. Así como usted lo hizo, Señor, nosotros hacer también lo que usted hizo como maestro y queremos obedecer a tu palabra. Muchas gracias, Padre. Bendice, Dios mío, estos videos que van a llegar a aquellos que la necesitan, aquellos, Señor, que están allí, Dios mío, muertos espiritualmente, que puedan levantarse, Dios mío, de esa tumba fría que está allí hablando espiritualmente. Este es el tiempo más señalado que tenemos a través de tu palabra, que el tiempo se está acercando cada día más. Y debemos de estar preparados, porque en menos momentos, Señor, sabemos que tú vendrás y nosotros anhelamos y esperamos por fe tu venida. Muchas gracias, Dios mío. Te clamamos todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Demos la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Señor, por su palabra, que ha sido entregada en esta hora. Y como decía su palabra, ojalá que podamos oler a ese perfume del Señor, ¿cierto? Que no olamos a carne, que no olamos a todo ese pecado hediondo que traemos de repente en nuestra vida, sino que siempre estemos oliendo ese perfume que nos da el Señor especial. Vamos a pasar a cantar la última alabanza y después le voy a pedir a mi hermana Anita que nos pase a despedir. Vamos a cantarle al Dios de Daniel. Ese que estaba en ese tiempo y ahora es el Dios de nosotros también. Aleluya. Se maravillaba. Sol mayor. Se
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Padre. Gracias porque tu reino vino. Gracias porque tu reino no fue declarado, Señor, por medio de tu palabra. Ese mismo reino que estuvo, Señor, con Daniel. Ese mismo Dios que estuvo ahí con él en el foso. Que estuvo con los jóvenes hebreos en el fuego. Que estuvo con Moisés en el Mar Rojo. Que estuvo con pueblo de Israel en el desierto. Que estuvo ahí con la samaritana. Ese es el mismo Dios que está con nosotros. Y no lo hemos creído porque lo hemos visto, sino porque creemos por fe. Pero un día, si somos fieles, vamos a verte, mi Jesús. Y no solo vamos a sentir que tu Espíritu está con nosotros, sino que te vamos a ver cara a cara completamente, Señor, porque vamos a ver a uno solo. Padre, Hijo, Espíritu Santo, completamente en uno. Vamos a poder verle si somos fieles. Solo te pedimos que nos ayudes. Como decía la palabra ayer, como aquel hombre que se llegó ante Jesús. Si hay incredulidad en la iglesia, ayúdanos, Señor, en nuestra incredulidad. Que podamos seguir creyendo que tú vienes por nosotros. Que no nos dejemos remover por nada ni por nadie. Que podamos seguir creyendo en tu palabra, que tú vas a venir por nosotros. Ya sea que estemos en la tumba o estemos vivos, Señor. Pero que vienes, Padre. Esa es mi confianza en este día. Gracias por tu maravillosa palabra. Permítanos serte fiel, aún en la angustia, aún en la persecución. Podamos seguir alabándote y glorificándote, Padre del cielo. Gracias, Jesús. Gracias por esta semana. Gracias por mis hermanos que han llegado a tu casa. Bendice al que no ha podido hacerlo, Señor. Bendiga esa media vigilia. Bendiga a los predicadores. Bendiga a los que van a dirigir. Bendiga al coro, Señor amado, para que podamos alabarte con gozo, con alegría. Gracias, Jesús, en este día. Ahora, Padre, sé que te vas a ir con cada uno de nosotros, porque tu amor es tan grande que puedes hacerlo, mi Señor. Te pido una bendición especial por mi hermano José. Yo sé que tú eres su compañía ahí en ese lugar, Padre. Así también, Señor, quédate con nosotros. Ahora despídenos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.